Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos, como cada semana, Hernández Luján y Jessica Garza. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra revista de resumen de fin de semana Cuba Visión Deportes, que estamos comenzando con el voleibol de playa ante la ausencia de Díaz y Alayo. Cómo se reestructura este deporte en nuestro país. Robert García del Corral con los detalles. Bueno, para nosotros el 2025 fue un año complicado, bien complicado, porque teníamos una gran responsabilidad que era los Juegos Panamericanos Junior, en el cual no se logró el objetivo que se quería, que era clasificar para los Panamericanos de mayores. Pero bueno, ya pasó y eso nos sirvió de experiencia para lo que viene en este año. Y no se puede obviar tampoco la participación en el Mundial, que no fue la mejor participación, pero a pesar de ser nuestro primer Mundial, para mí y para mis entrenadores y para mis compañeros, nosotros lo hicimos bastante bien. Al competir con con el máximo nivel, una súper. Eso nos sirve mucha de experiencia, súper. Muy nervioso porque es mi primer Mundial y mi primer partido contra uno de los mejores del mundo, uno del equipo mejor del mundo. Nos bajamos y nos batimos y le llevamos a los 18. A pesar de la presión, como ya dije, el primer Mundial, todo eso. Y bueno, este 2026, el mayor objetivo es los Juegos Centroamericanos en julio. Y basado a esa competencia, todo el entrenamiento está enfocado en esa competencia. Ahora las cosas han cambiado en nuestro equipo y a mí me toca asumir otra responsabilidad. Y bueno, como he dicho que estoy aquí hace unos años ya y me he estado preparando para este momento y espero dar lo mejor cuando tenga la oportunidad. Yo quisiera hacer las cosas diferentes, ¿ves? Y tratar de tener un juego que sea algo variado, o sea, que todas las cosas que se utilizan en el voleibol moderno, poder utilizarlas en mi juego. O sea, tener un buen saque, hacer segundo toque, pasar saltando, todas las cosas que yo puedo implementar en mi juego, yo espero prepararme para poder hacerlas cuando esté en el partido. No hay rival ni flojo ni fuerte. Todos los equipos están a un nivel parejo, solamente hay que entrenar. Si nosotros nos preparamos bien, podemos hacerlo y podemos hacer mucho más de lo que nosotros mismos creemos. En Cuba Visión Deportes hablamos de béisbol. Jesús Muñoz, bienvenido en definitiva a Matanzas campeón. Cerramos el tema, aunque ya ha concluido el campeonato hace unos cuantos días, pero no habíamos hablado del acontecimiento acá, que le hemos estado dando seguimiento a toda la temporada cubana. Yo creo que la sorpresa no es que Matanzas sea campeón, sino el 4-0 y un equipo de Las Tunas que parece que nunca se recuperó durante los playoffs. Después de una temporada buena, de clasificación, con tiempo, de primero, de contundencia, pese a todo lo que se ha hablado, ¿no? Un saludo para ti, Luján, también para las personas que esperan siempre este momento dedicado al béisbol. Como bien dices, los yumurinos se llevaron la corona. Esto no sorprende porque desde que comenzó la serie se daban varios equipos como favoritos y en ese lote siempre se pensó en un Las Tunas, en un Matanzas, se hablaba de un Industriales e incluso en uno que yo sí creo que fue una decepción. A medida que avanzó el torneo se le veían menos posibilidades, que fue un Santiago de Cuba, que muchos pronósticos también lo daban en un lote de avanzada. En el caso de los matanceros, con un equipo que combina la experiencia de jugadores. Pinar del Río. Pinar del Río también, porque se respetaba sobre todo su condición de subcampeones. Pero se hablaba de Pinar del Río más en dependencia de las figuras que pudieran tener acción, porque tenía lesiones, tenía jugadores que no se iban a incorporar, algunos que incluso como Fran Luis Medina, que llegaban desde Italia, pero tardó casi 2 meses en incorporarse al equipo y aportar, etcétera. En el caso de lo que sucedió, yo creo que un Matanzas con jugadores de muchísima experiencia y que además están, digamos, una línea por encima en cuanto a rendimiento de la media de nuestro torneo. Estamos hablando de un Eduardo Blanco que cuando llegan los playoffs se transforma y de qué manera con un rendimiento súper estable, siempre aportando, el gran capitán de los yumurinos. Estamos hablando de esas inyecciones que representan un Ariel Martínez y un Yurisbel Gracial, que no se tenía certeza de que iban a estar en la postemporada con Matanzas, pero llegaron y ya todo el mundo sabe la calidad de peloteros que tiene comparado además con lo que tenemos en la Serie Nacional de Béisbol. Y si usted tiene lanzadores de mucha experiencia como Giovanni Higuera, como Yamichel Pérez, y además suma jóvenes que tuvieron una etapa regular muy buena, sorprendiendo a muchos, los Iturralde, Joasniel García, etcétera, yo creo que Matanzas tenía un equipo bastante completo para pugnar por la corona. Como bien dices, y súmale un Armando Dueñas.
No, un Armando Dueñas que siempre que te es un- llega, que son y que yo muy creo que está- complicados en el béisbol cubano siempre, un séptimo, un octavo, un noveno, más allá de que él generalmente entra como cerrador, pero como Industrial incluso entró en una ocasión séptima entrada. No, y el elemento con Dueñas es que Dueñas probablemente viva el momento de madurez deportiva. Porque, por ejemplo, un Yera, un Yamichel, yo creo que ya van en la curva descendente de su carrera, lo que pasa es que su maestría deportiva les alcanza. Pero un Dueñas que está, digamos, en su mejor momento de madurez deportiva. Y en el caso de las Tunas, y por eso es que decía, sorprende el resultado, yo creo que las Tunas no llegó nunca en plena forma deportiva a los playoffs. Se vio contra un Villa Clara, donde tuvieron que venir de atrás y realmente sufrieron para vencer a un equipo que es cierto que venía enrachado después de toda esa situación, que no me voy a regodear en ella de los juegos ganados de manera consecutiva, pero las Tunas tenía para superar a Villa Clara con mayor holgura, Claro. y no fue así. Pero precisamente después de esas semifinales, aunque el equipo no se comportó a la altura de las campañas anteriores, yo veía un Las Tunas capaz de disputar un playoff que pudiera concluir 4-2, 4-3 y no de la manera que finalizó esta temporada. No obstante, para los tuneros el reconocimiento porque se mantienen como un equipo muy estable, el más estable de la pelota cubana en los últimos años y tenía muchas ausencias. 7 podios en las últimas 8 temporadas. Y muchas ausencias para las Tunas también hay que decirlo así. Y no son ausencias cualquiera. Usted puede tener 7, 8, 9 ausencias, pero cuando se habla de peloteros como los Baldoquín, cuando se habla de peloteros que ya no están dentro de nuestro béisbol, como Peña, como Viñales, etcétera, usted dice, bueno, eso se siente y sobre todo se siente en ese tipo de partidos, en ese tipo de juegos de postemporada. Triste para la final, porque aquellos que Claro. gustan del béisbol lo que quieren es una final más disputada, sobre todo entre un equipo, el más estable de los últimos años, y un Matanzas que comenzó a ganar el cartel de favorito. Porque con el periódico bajo el brazo es fácil decirlo, pero el favorito de la mayoría seguía siendo las Tunas. Las 3 primeras posiciones con los 3 equipos realmente que se llevaron los mayores votos para ser campeón de la temporada, antes de comenzar, o comenzando la temporada desde el mes de septiembre. Matanzas, Las Tunas e Industriales. Sí, yo creo que iba La por ahí. mayoría de los votos estuvo porque uno de estos 3 sería el campeón de la temporada. Sí, sí, ya te digo, en el lote... Entonces, se encaramaron los 3 en el podio. En el lote después hay quien colocaba a Pinar, hay quien colocaba a Santiago, hay quien colocaba incluso a Granma. Y tuvimos una serie que en líneas generales yo creo que va a ser recordada. Va a ser recordada sobre todo por muchos elementos muchas cosas. negativos. Y esto ojalá no empañe ese récord histórico del triunfo de Matanza, porque yo creo que no demerita para nada lo que hicieron los cocodrilos. Pero Yo lastimosamente será una serie que deja muchos... Yo prefiero quedarme con la palabra aprendizajes. Ojalá y aprendamos de lo que salió mal para no Correcto. repetirlo nuevamente. Que no se quede como... No, como anécdota, que sea para aprender y no repetir Que para la errores. próxima temporada, desde la organización, la Federación Cubana de Béisbol, pues tome cartas en el asunto para que no se repitan muchas de estas situaciones, que en muchas ocasiones me parece que hay falta de trabajo más allá de talento. Regresamos con el equipo de Cuba. Exacto. Luis Torres fue el único cubano premiado por la Confederación Panamericana de Judo entre los mejores de América en este deporte en 2025. Torres ganó en la categoría de veteranos masculinos. En exclusiva para este espacio nos brindó sus consideraciones sobre el premio y los objetivos para este 2026. Para mí este reconocimiento no es solo el premio individual, representa un año de sacrificio, madrugada, de entrenamiento, el apoyo de mi familia, entrenadores y compañeros. Ser el único cubano premiado por la Confederación Panamericana de Judo me llena de orgullo, pero también de responsabilidad, demostrando que en Cuba hay talento, disciplina y corazón para seguir compitiendo al más alto nivel. Este premio va dedicado a mi pueblo, al cubano y en especial al judo cubano. Este premio no es solo mío, es también el resultado de un equipo de tradición deportiva que me formó. Solo soy la cara visible de un esfuerzo colectivo, a lo cual estoy muy agradecido. Bueno, y meta muy importante en este año 2026, tengo muchas competiciones que me van a servir de preparación para el Campeonato Mundial. Primeramente tenemos el Campeonato Panamericano que se va a celebrar en Ecuador en los meses de marzo. Y luego tenemos el Campeonato de Europeo, un campeonato muy fuerte que se va a celebrar en París también, que es muy bueno para una preparación, y ahí se ve el nivel que vas queriendo, que vas teniendo este año, cómo te sientes. Que luego tendríamos en septiembre el Campeonato Mundial de Judo, que se va a celebrar en Bosnia,
del 20 al 24 de septiembre. Allí espero ganar la medalla de oro y dedicársela a mi pueblo, a mi Cuba, a mi Guantánamo. Luis Alberto Izquierdo, bienvenido. Baloncesto Ventana Mundialista, el equipo cubano en República Dominicana, terminando su preparación, es lo que tenemos entendido, no que vaya a topar en República Dominicana, para ir a Panamá. Panamá 27, Uruguay el día 2, con un equipo, no sé si decirte renovado. Lamentablemente todo lo que se había logrado competitivamente para el baloncesto cubano, de incorporar figuras, de traer profesionales, de levantar el nivel del baloncesto cubano, cada vez que llega la hora cero, pasa algo. Y en esta ocasión, peor que nunca. Peor que nunca. Claro. Saludos para ti y los televidentes. Mira, esto de que no se vaya a jugar en República Dominicana todavía habría que esperar. No, oficialmente no tengo noticia de que se vaya a efectuar ningún partido. Están haciendo las gestiones Ya. para ver si pueden topar en República Dominicana. A lo mejor se le hace imposible y tienen que ir a Panamá en cero, competición internacional, que sería peor aún, ¿no? Pero es lo que tú dices, las principales figuras de este equipo no van a estar. Por tanto, van con un handicap de que los rivales son ahora mismo los favoritos para ganarle a Cuba los dos partidos. Cuando tú no tienes, por ejemplo, al líder como es Jaciel Rivero y un hombre importante como Howard Sanros, Joanqui Mencía, Cifredo Casero, imagínate. Ubilla, Gary Guzmán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, van a jugar con un equipo que tiene talento. Indudablemente son jóvenes que se proyectan y en cualquier momento van a dar sus nombres a conocer al baloncesto internacional. Pero es un equipo que más que joven es inexperto. Porque todavía si hubiera la posibilidad de que estuvieran insertados en clubes de alguna liga, pero son jóvenes y además inexpertos, que es un gran problema. Sí, esa juventud le da un gran deseo de demostrar ese talento que tienen y de la posibilidad de que se le tome en cuenta con más seriedad para el futuro. Y eso puede ser algo favorable al equipo cubano. Ahora bien, jugar en contra de los jugadores y de los aficionados, porque van a enfrentar a un Panamá en su propia tierra, pero que tiene un elemento importantísimo. Yo creo que hay que destacarlo para que los aficionados al básquetbol lo tengan bien serio en cuanto a los análisis. Y es que hace unos meses Panamá contrató a un director técnico puertorriqueño que ha sido director de la Selección Nacional de Puerto Rico y que los llevó incluso a la clasificación olímpica a París. Y esto es algo que no debemos desdeñar. Yo digo que sí, son muy importantes, son los más importantes los jugadores, pero a veces son muy determinantes los directores técnicos. La experiencia que se tenga, la calidad que tenga, el ojo clínico, el análisis que se haga, el cómo cambiar en determinado momento la táctica del juego y decidir entonces los partidos. Por eso me parece que es importante tener claro esto. Panamá con jugadores de cierto nivel, apoyados por el público, pero con un buen entrenador puertorriqueño que tiene una gran trayectoria. Entonces, ¿qué se puede esperar? Uruguay es superior, debe ser superior lo que presente con relación a Panamá. Y entonces, desde aquí, a la distancia y viendo lo que Cuba tiene, pues el panorama se pinta para dos derrotas del equipo cubano. Otra cosa sería una buena sorpresa que se agradece, ¿no? Claro. Lamentablemente, después que se ha reconstruido un equipo cubano de baloncesto que se ha hecho competitivo, con opciones, lo hemos visto, ante equipos importantes, de victorias y de buenas demostraciones, yo creo que el baloncesto de alguna manera vuelve a tener que empezar a reconstruirse. Porque yo en algunas de estas figuras que no están hoy y que su ausencia comienza a ser un poco larga por determinados motivos, me da la impresión de que algunos no van a regresar más al baloncesto cubano. Me da la impresión de que alguna de estas grandes figuras, todo el mundo no va a regresar y por lo tanto ese equipo se va a volver a quedar debilitado, de alguna manera. No, Quiero estar equivocado. Hay que ver, porque aún cuando regresen ya estamos hablando de jugadores, por ejemplo, Jaciel, que se mantiene siendo un gran jugador, ya tiene una gran trayectoria y no podemos pensar en que pueda mantenerse muchos años más en la selección nacional. Joel Cubilla por el mismo camino. Hay que ver, Joanqui Mencía se acaba de resolver el problema, la situación que tiene en España, pero va a tener deudas indudablemente. Entonces, si ahora Cuba tiene que enfrentar todos estos problemas,
va a llegar a la última ventana muy limitado en cuanto a la posibilidad de clasificarse. Porque saliendo de aquí con 2 derrotas, insisto, una victoria sería una sorpresa inesperada, Mira, de manera agradable. más que una ventana, que ya sabemos qué puede suceder, estoy viendo cuál es la puerta del baloncesto cubano para darle continuidad a un proyecto que desde todo punto de vista se había reconstruido y había sido competitivo. No. Después de estas ventanas, ¿qué va a venir y quiénes están? Y algunas de estas figuras que comienzan a tener longevidad, ¿por quiénes pueden ser sustituidos? Porque todo eso tiene que estar en un proyecto, ¿me entiendes? Más allá de lo que están hoy. ¿Y todo lo que están hoy tiene la calidad para estar en el equipo nacional? Es una pregunta, no estoy criticando. Mira, A ahí lo lo mejor que, los que están hoy son mejores que los que van a regresar, fíjate, en un futuro cercano, pero no, lo que es hay, una preocupación. lo que hay que ver, Luján, si Cuba puede hacer lo mismo que hace Puerto Rico, que hace México, que hace República Dominicana, que tiene jugadores, que ha podido desarrollar jugadores que no los presenta sus principales figuras en este tipo de eventos, pero los que vienen detrás tienen ya maestría deportiva, tienen secuencia competitiva, vienen de clubes, tienen una gran experiencia y pueden asumirlo como lo han hecho frente al equipo cubano. Ahora, en el caso de Cuba no es lo mismo. Cuando algunas de estas principales figuras, como ahora mismo, no pueden estar, los que se reincorporan vienen prácticamente con 0 kilómetros. Muy pobre la reserva. Buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Durante este mes de febrero se realizó el primer curso de superación para entrenadores de rugby impartido por el cubano Joel Guillén, con experiencia en ligas profesionales de este deporte en Francia y España. Durante una de las sesiones prácticas del curso en el Combinado Deportivo Eduardo Saborit de La Habana, el periodista Roberto García del Corral obtuvo declaraciones en exclusiva del joven entrenador. Pues bueno, estamos realizando sobre todo una labor de formación a los entrenadores. Tenemos un grupo de entre 10, 12, 13 entrenadores que el objetivo es formarlos, que tengan claros aspectos técnicos, aspectos de juego, temas de planificación para poder seguir desarrollando este proyecto. Y por las mañanas tenemos una parte teórica y por las tardes trabajamos sobre todo aquí en el terreno con los muchachos, intentando pues, poner en práctica todo lo que hemos ido hablando en la mañana y todos los conceptos que hemos ido tratando. Trabajamos muchos conceptos básicos, queremos que la base esté clara para poder construir los siguientes meses y sobre todo que todos los jóvenes que vengan tengamos muy claro lo que queremos trabajar, todo lo que es el avance, todo lo que es el placaje, todo lo que es la continuidad del juego y ya poco a poco ir introduciendo pues, conceptos un poco más profundos, de otro nivel. Es un sueño ver que hay jóvenes ahí vestidos de jugadores de rugby con balones ovales, es algo que nunca había visto, es algo nuevo. Y bueno, es un éxito del trabajo que ha hecho la embajada, que ha hecho el INDER. Yo creo muy positivo ver algo así y nunca pensé verlo, al menos tan pronto, y se está desarrollando muy rápido. Y es algo que bueno, realmente me enorgullece y me alegra muchísimo poder verlo. Mi relación con Francia siempre ha sido bastante estrecha. Empecé a jugar en un club francés y a partir de ahí pues siempre he tenido un vínculo que nunca pensé que llegara tan lejos hasta el punto de trabajar en Francia en un club de rugby, de venir de la mano de la embajada francesa a desarrollar el rugby en Cuba. Y con Cuba, pues bueno, mi vínculo es de nacimiento, familiar, es mi país, es uno de mis orgullos siempre cuando estoy en Francia, en España, decir que soy cubano, siempre he presumido de ello y bueno, pues actualmente poder estar trabajando en el rugby, desarrollando el rugby en Cuba, eso es un sueño. Y regresamos con el equipo Cuba. Cuba-Nicaragua, un ensayo mucho más cercano de lo que puede ser el Clásico Mundial para nuestro país. De hecho, este primer partido se abre con 6 peloteros que están en el Clásico Mundial, algunos regulares incluso, pienso yo, ¿no? Serían hasta regulares dentro de la plantilla. Y no sé, no me siento satisfecho con lo visto en este primer partido. Yo voy a comenzar precisamente, Luján, por lo positivo que vi. Yo creo que lo positivo que vi es el intento en algunos momentos del juego de colocar aquello que se ha llevado a discurso, de colocar quizás la velocidad en función de la ofensiva, batear por detrás del corredor, en ponerlo en práctica.
que no se vio en la Serie de las Américas, quizás también por cómo se dieron los encuentros, donde Cuba muchas veces estaba debajo, incluso logró victorias viniendo de atrás. Ahora, eso no quiere decir que se hagan cosas como un Joel Quijiver en un juego de preparación y con la calidad de pelotero que tiene, tocando la bola. Salió bien, pero señor mío, juego de preparación para buscar una carrera, poniendo a tocar la bola a Joel Quijiver. Bueno, el argumento puede ser, porque de todas formas en una situación X en el Clásico pudiera hacerlo, pero es que eso se me parece mucho al béisbol que hemos estado viendo con selecciones nacionales en los últimos eventos internacionales. Otro elemento positivo, y que quizás es menos clásico mundial, pero que yo creo que es una nota a resaltar, es que los lanzadores que se colocaron lo hicieron muy bien en este caso. Sus más, sus menos, yo creo que quizás Fran Herrera no se ha visto el mismo de la etapa regular de la Serie Nacional, luego en playoff y ayer también un poco en algunos momentos descontrolado, pero en general todos los que... Demorado Raymond Feredo. Raymond hizo su trabajo y de hecho yo creo que se vio afectado por esa jugada que no va a los libros como error, pero donde la defensa falla. Así que yo creo que el saldo de Raymond es positivo. Juniesky García lo hizo bien Fran, lo hizo bien Brander, o sea, el equipo yo creo que en ese aspecto lució bien. La ofensiva yo creo que más de lo mismo, y perdonen que utilice ese término, pero una ofensiva que conecta indiscutibles pero que no produce carreras, no estás haciendo nada. Estás alargando el juego de béisbol, pero a la hora buena no llega el batazo oportuno que logra impulsar carreras. Y parecía al inicio del desafío que eso iba a cambiar, porque el equipo comenzó impetuoso. Claro, comenzó impetuoso sin conexiones de fuerza. Realmente en ese primer inning lograron fabricar carreras, pero no es que fueron conexiones que uno diga, bueno, este equipo está ajustado. Y de hecho se ven los swings de algunos peloteros. Un Roel Santos que su swing todavía no se ve, digamos, con esa habilidad habitual que tiene. Un Alfredo Despaine que ha sido de lo mejor entre la Serie de las Américas y lo que vimos, pero que todavía le falta hacer algunos ajustes. Llama la atención el tema Joel Yankee. Y yo creo que Joel Yankee, que para muchos podía ser un pelotero importante dentro de este equipo, está demostrando, no que no tiene calidad, yo jamás diría eso de un pelotero que ha tenido buen rendimiento en ligas del Caribe, pero sí que no está en un buen momento, y no estamos hablando de un buen momento de 2 semanas, estamos hablando de que en la Liga de Nicaragua no rindió lo que se esperaba, más allá de que usted no puede medir por el promedio de 2.40 y tanto la actuación de un pelotero, pero no conectó los cuadrangulares que debía, las impulsadas que se le pedían, en doble sí estuvo entre los primeros en el campeonato con 15. Y eso preocupa. Claro, hay alternativas en el equipo cubano, claro. Y ahí, por ejemplo, quiero hablar de un pelotero que cada vez que se le ha dado la oportunidad en Serie de las Américas y también en este primer encuentro ante Nicaragua lo ha hecho bien, ha lucido bien, fresco a la defensa, pero además con turnos de calidad al bate, y es Leonel Moas, muy criticado por una parte de la prensa, incluso algunos decían, bueno, había otras alternativas para integrarlas al equipo cubano, pero el muchacho está demostrando que está en buen momento de forma. Y aquí voy con la reflexión, en un torneo como el Clásico, los nombres pudieran pesar en cuanto a experiencia en momentos definitorios, pero lo más importante es el momento de forma del atleta. Es un torneo, si se quiere, corto sobre todo, porque usted tiene que buscar en esa primera fase el mejor rendimiento de todos los atletas para intentar llegar ya después a los partidos ya de muerte súbita. Bueno, yo me quedo con las siguientes lecturas. Te apoyo con lo de Guiver. Para mí, Ariel Martínez no es tercer bate de ese equipo. Hay muchas variantes para hacer tercer bate. Un hombre como Moa tiene que recibir, que apenas lo tuvo en la Serie de las Américas, mayor cantidad de oportunidades de juego, de estar en una alineación, porque ese es un hombre que está en el Clásico Mundial y yo creo que hay que propiciar de que esté en condiciones. Y yo creo que puede ayudar más al equipo. Yo creo que lo está. A la defensa. Se le ve bien. Desde todo punto de vista. A la defensa, al bateo, a la velocidad, a todo dentro de ese equipo. A mí me parece. En cuanto a situaciones del colectivo, que en sentido general también va a tener un nuevo cambio, desde el punto de vista del picheo. Sí, sí. Estamos hablando además de un equipo que tiene que priorizar, porque hemos hablado mucho de que este evento también puede servir para observar peloteros que van a estar también o son la base de los Juegos Centroamericanos. Ojo, porque también hay personas en las redes sociales, pero ¿cómo esto si el objetivo es el Clásico? Sí. O sea, sí, yo coincido con esos aficionados. Sí, el objetivo es el Clásico. Y los del Clásico, tipo Leonel Moa, son los que tienen que tener ahora mismo mayor cantidad de turnos al bate o los lanzadores tener inning para llegar en la mejor forma. Pero esto no quita que sí están observando peloteros que pueden ser importantes para un evento que sabemos lo que significa para el movimiento deportivo cubano. Que quedan muchos meses. Bueno, es verdad. El equipo no va a estar completo hasta marzo, que es cuando llegan estos peloteros de circuito profesional que todavía no están autorizados a jugar con el seleccionado, es cuando vamos a tener completo el equipo, ¿no? Mientras tanto todo es ensayo, pero ya el ensayo se va acercando al Clásico. Y ahí hay un tema importante, Luján,
Usted mira la nómina de República Dominicana, la de Puerto Rico, incluso la de Nicaragua, etcétera, y usted sabe aproximadamente quiénes van a ser los titulares en esos equipos y quiénes van a tener protagonismo. Y en el equipo cubano la gran pregunta que desde el inicio me estoy haciendo desde que se dio el equipo. ¿Qué hará la dirección? ¿Apostará por peloteros que tienen talento, están creciendo dentro del béisbol, pero son muy jóvenes, o volverá a usar a aquellos que han sido los referentes de siempre de los últimos años, pero que yo creo que para este clásico ya no aportarían ni siquiera una actuación como la del clásico precedente? Bueno. Es un dolor de cabeza, yo no quisiera estar en el pellejo de Germán Mesa, No. porque yo me arriesgaría, yo me arriesgaría, yo lo pero veo es sencillo. difícil. Yo lo veo sencillo. El 3 y 4, si mal no recuerdo, son los partidos de Cuba ya con equipo completo. Esos 2 días tienen que estar en el campo los jugadores de la alineación regular de Cuba. Los que cuál? llegan, los que se incorporan. ¿Y esos son sus titulares? No, lo que tenga la dirección del equipo. Y ahí no hay, espérate, vamos a Pero es probar. que en esa alineación titular puede haber o experimentados de siempre, No, que no necesariamente están en su mejor momento, o puedes insertar ya algunos de estos jóvenes valores que están en el sistema MLB y probar y decir, Estos que ya hay que si probarlo. estás en forma... No tiene que ponerlo. Exacto. Si ¿Cuándo lo estás va a en poner? forma... Tiene que ponerlo y probarlo en esos partidos, porque además se supone que si usted lo llama y forman parte del circuito profesional y tienen un determinado nivel, porque van a jugar como regular en el equipo Cuba. Porque para jugar banco voy yo. ¿Me entiendes? Con ese nivel. Entonces tiene que probarlo, a ver en qué forma deportiva está, si verdaderamente cumplen con un objetivo para que cuando usted abra el primer partido usted tenga una alineación conformada entre lo que vio ahora y lo que vio con los que llegan. Si no, no los ve nunca. Si no los pone a jugar, si vuelve a poner la alineación contra Nicaragua, no los va a ver nunca. Óigame. ¿Cómo hacerlo? Es el tema, porque incluso no serán muchos partidos la de próxima preparación. semana que ya estamos arriba de la bola. Exacto. Un saludo para ti. Buen fin de semana. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Recuerde sintonizarnos la próxima semana, sábados, en nuestros horarios 12 de la madrugada, 4 de la mañana, 12 del día, 16 y 20 horas, por Canal Caribe, 10 y 30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.